Los alquimistas de la Edad Media trataron de convertir metales comunes en oro. Hoy en día, para los químicos industriales es moneda corriente convertir el petróleo o el gas natural en miles de polímeros sintéticos que redefinen el modo en que vivimos. Aprendimos a crear materiales más resistentes que el acero, más blandos que la seda y mucho menos caros que ambos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hemos creado la edad de los polímeros? Stone Age, Bronze Age, La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Las edades del hombre están definidas por los materiales que usamos. ¿En qué edad estamos viviendo? Es la edad de las inmensas moléculas sintéticas creadas en laboratorio, cuyo nombre es polímeros. Los polímeros nos rodean y han reemplazado muchos de los materiales que usamos normalmente. Los polímeros, en realidad, ¿son algo nuevo? No, el algodón, la lana, la cera han estado con nosotros desde el comienzo de la civilización. Y se trata también de grandes moléculas, las que llamamos biopolímeros. Ciertamente nosotros no hemos sido reemplazados. Somos en gran medida macromoléculas y agua. ¿Qué tienen de especial los polímeros naturales o sintéticos? ¿Cómo aprendimos a fabricarlos? Porque después de todo, esas simples partes que la naturaleza proporciona son pequeñas moléculas y estas son más grandes y complicadas. Recién en este siglo aprendimos a adaptar y controlar propiedades de las moléculas que fabricamos. En la vida cotidiana aprendimos a estar rodeados por materiales que son nuevos. Los polímeros sintéticos nos visten, nos dan refugio, protegen alimentos, protegen nuestros cuerpos. Caminamos sobre polímeros, patinamos sobre ellos, jugamos fútbol sobre polímeros. Los colores y los sonidos de la vida cotidiana son creados y reproducidos sobre polímeros sintéticos. Ayer la palabra plástico significaba ordinario e inferior. Mañana el plástico puede reemplazar nuestros órganos corporales a medida que empiecen a gastarse. ¿Cómo hace la química moderna para crear estos nuevos materiales y productos? ¿Cómo podemos conseguir tanta diversidad desde un punto de partida tan sencillo? Vamos a mostrar de qué forma miles de pequeñas partículas se combinan para formar macromoléculas gigantes llamadas polímeros. Usted verá cómo una pequeña molécula, el etileno, puede transformarse en un elemento de formación para muchos y diferentes polímeros y productos. Sin embargo, estos, tanto como el etileno, tienen un origen común: petróleo crudo y gas natural. Cada día el mundo consume 5.000 millones de litros de petróleo. Las naciones fundan su prosperidad o caen en la pobreza según fluctuaciones del precio del barril de crudo. Pero sin procesar, el crudo tomado directamente del suelo es inservible. El crudo llega a la refinería como una compleja mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. El primer paso para refinar el crudo se llama destilado fraccionario y se producen estas inmensas torres. El crudo, calentado, ingresa cerca de la base de la torre, donde se lo calienta nuevamente con vapor. La cúspide de la columna está fría. Y los hidrocarburos más livianos, aquellos que tienen menos átomos de carbono, hierven a una temperatura más baja, trepan a la parte alta de la torre en forma de gas. Los hidrocarburos más pesados, con más átomos de carbono, fluyen hacia la base en forma líquida y sólida. Nada se desperdicia.
En la cúspide de la torre están los gases: metano, etano, propano y butano. Luego viene la nafta y muchos petroquímicos importantes. Más abajo encontramos la fracción del queroseno para combustible de jets. Luego el diesel oil y en la base lubricantes y alquitrán. Al final del proceso, un barril de crudo sale de la refinería como una variedad de importantes sustancias. Pero todas ellas son útiles por igual. ¿Cómo obtenemos más de lo que más necesitamos? No se obtiene suficiente gasolina o incluso etileno del crudo mediante el destilado fraccionario como para cubrir la demanda. Afortunadamente, las fracciones más pesadas y livianas pueden ser sujetos de tratamientos posteriores conocidos como craqueo. Estas inmensas cámaras son torres de craqueo catalítico. En ellas se somete a los hidrocarburos pesados a calor, presión y a la acción de un catalítico. Las moléculas pesadas se agrietan en fragmentos cuyo peso molecular es más bajo, produciendo más hidrocarburos del tipo nafta. Ajustando la cantidad de material que se manipula en cada uno de estos procesos, la refinería puede producir los elementos que la sociedad más necesita. Así es como obtenemos más etileno, elemento de formación molecular fundamental en la química de los polímeros sintéticos. Esta es la estructura molecular del etileno: 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. La capacidad del etileno para formar polímeros proviene del doble enlace que une los átomos de carbono. El etileno es un monómero. Estando solo no se polimeriza. Solo lo hace cuando agregamos un iniciador como este peróxido orgánico. El enlace entre los átomos de oxígeno se rompe para formar radicales libres, partículas reactivas con electrones impares. El radical libre se combina rápidamente con una molécula de etileno. El producto es de igual forma un radical libre que también reacciona con una molécula de etileno. Este se repite varias veces y la cadena crece. Esta secuencia recibe el nombre de reacción en cadena de radicales libres. Al final tenemos que detener el proceso o la cadena de polímeros será muy larga. La reacción finaliza cuando 2 cadenas se unen. Imagina un tren de carga cuyos furgones se van agregando uno por uno. Cada furgón baja rodando por la colina y se sujeta al furgón que tiene adelante. Después viene otro furgón y así sucesivamente. Muchos furgones forman un tren. Hoy el polietileno es el polímero sintético más conocido en el mundo. Se manufacturan 6.000 millones de kilos por año. Se trata de un envoltorio transparente y ajustable para alimentos, o un accesorio protector inviolable, un palo de bowling, un tanque de nafta o una pista de patinaje. El polietileno tiene muchos usos diferentes y muchas propiedades diferentes. Nuestra demostración a cargo del Dr. Donald Showalter. Estudiamos algunos de los materiales que tenemos. Todas estas cosas son polietileno. Algunas de ellas rebotan. Otras se rompen. Algunas se rasgan con facilidad. Otras no. ¿Por qué estos objetos semejantes tienen propiedades tan distintas? Hay muchos tipos diferentes de polietileno. Voy a mostrarles 3 de ellos. Tomemos esto. Ustedes pueden decir que es el envoltorio para un sándwich. Yo lo llamo polietileno de baja densidad. Es muy flexible. ¿Y esta botella? La puedo aplastar. Incluso podría rajarla, pero me demandaría más esfuerzo. Está fabricada con polietileno de alta densidad.
La botella puede ser resistente, pero la tapita puede serlo más aún. Está fabricada con polietileno reticulado. ¿Cómo puede una sustancia, un polímero, tener tantas propiedades diferentes y prestarse a tantos usos diferentes? La diversidad que encontramos en todos estos productos es un reflejo de la diversidad que encontramos en la estructura de las cadenas de polímeros. Veamos la dinámica del proceso. Si calentamos etileno en presencia de ciertos catalíticos, tendremos un polímero formado por cadenas rectas muy largas. Dado que las cadenas tienen pocas ramificaciones o ninguna, forman racimos. Imagina una soga. Muchos cabos juntos son más resistentes que uno solo. El polietileno, fabricado así, es fuerte. ¿Cuánto es este polietileno de alta densidad? Los fabricantes cuentan con una variedad de formas de descubrirlo. El polímero puede ser formado por su resistencia a la tracción o por la resistencia al impacto. Aquí hay una prueba. Aplastamiento de la columna. Estas máquinas prueban la resistencia al plegado. Esta es una prueba de resistencia al resquebrajamiento por impacto ambiental. Las cadenas de polímeros son más compactas y más rectas, formando un polietileno más fuerte, brindando los materiales tales como polietileno de muy alta y ultra alta densidad. Pero ¿qué pasa con este polietileno? Se trata de un material de baja densidad con cadenas mucho más cortas, cada una de ellas muy ramificada. Por obra de las ramificaciones, las cadenas no forman una estructura compacta. En lugar de una soga en forma de tubo, tenemos ahora algo que semeja ramas de un árbol. El polietileno de baja densidad es más flexible que su primo, el de alta densidad, pero también es más débil. Es apropiado para transportar pececitos dorados o para envolver productos frescos en el supermercado. El polietileno de baja densidad tiene una textura untuosa, se estira, se hace más delgado, se desgarra. Veámoslo en el mundo molecular. Bajo tensión, las cadenas se deslizan, luego se separan con facilidad. Ahora, ¿qué ocurre si agregamos un catalítico que provoque las ramificaciones engarzadas con otras cadenas de polímeros? A esto se lo llama reticulado y es el tercer ejemplo de polietileno con estructura entretejida. ¿Qué propiedades podríamos esperar ahora? El polietileno reticulado actúa como una hamaca, es muy dificultoso de rasgar. El hielo plástico está fabricado con polietileno reticulado. Las tapitas de botellas de gaseosa están fabricadas con polietileno reticulado. También las mismas botellas plásticas están hechas de otro polímero, el polietileno tertaflato o PET, y representa solución para un formidable desafío: cómo crear envases baratos que soporten la presión del gas en atmósferas diversas. El inventor de la botella de gaseosa de polietileno terfalato es Daniel White, quien proviene de una familia de artistas de fama internacional. Su hermano, Andrew White, expresa su creatividad en los tapices, pero Nat White expresa la suya mediante la ingeniería química. Se me ocurrió pensar en el trabajo que hizo Wallace Carothers para DuPont hace tiempo, cuando nació el nylon, y encontró que si uno tomaba una soga de nylon cuando estaba fría, es decir, por debajo del punto de fusión, y la estiraba, esta iba a tomar forma por sí sola. Esto es, las moléculas del polímero se alinearían solas. Esto es lo que uno hace a las moléculas cuando las orienta. Las alinea para que puedan brindar mayor fuerza. Todas ellas tirando en la dirección que uno quiere que tiren. Pero las botellas seguían partiéndose. Wyatt estima que realizó 10.000 intentos y obtuvo 10.000 fracasos antes que llegar a una simple observación. Bien, luego me di cuenta que lo que teníamos que hacer es alinear estas moléculas en la pared lateral de la botella. No solo en una dirección, sino en dos. Así que pensé, le voy a hacer trampa a este molde, le voy a hacer trampa al problema. Tomé 2 pedazos de polietileno y di vuelta a uno de ellos 90 grados respecto del otro. Así que tenía
Una que se partiría en esta dirección, otra que se partiría en la otra. Es decir, una pieza reforzaba la otra. Tan pronto como hice esto, pude soplar botellas, lo que parece simple en extremo. Pero, como he dicho muchas veces citando a Einstein, la mayor parte de un problema y el modo más fácil de solucionarlo es comprenderlo, exponer el problema en una forma que uno entienda de qué se trata. Y lo que yo estaba tratando era entender de qué se trataba. Una vez que lo hice fue fácil resolverlo. Algún día, miles de millones de botellas plásticas pueden convertirse en montañas de basura. Algunas podrán reciclarse, otras tendrán que ser quemadas como fuente de obtención de energía. Pero las mentes creativas pueden hallar soluciones aún mejores para el problema. Uno de mis sueños es que vayamos a poder fundir estas botellas, las retornables, poder fundirlas, mezclarlas con fibras reforzantes y hacer carrocerías de autos con ellas. Y luego, cuando el auto haya cumplido con su finalidad, en lugar de ponerlo en la pila de basura, fundirlo y hacer botellas con él. Química creativa. La vimos en acción. Vimos cómo es posible fabricar una sustancia como el polietileno que posea una amplia variedad de propiedades. Pero la forma más fácil de fabricar nuevos polímeros es alternando la composición química del primer monómero. Tales cambios van a afectar radicalmente las características de un polímero. Vamos a ver qué pasa cuando comenzamos a efectuar cambios sencillos en una molécula de etileno. Aquí tenemos etileno que nos muestra la geometría molecular. Quitemos uno de los átomos de hidrógeno y sustituyamos un anillo bencénico. Generamos un nuevo monómero, el estireno, una molécula grande, voluminosa, comparada con el etileno. El polímero de estireno es poliestireno. El anillo bencénico se adhiere al azar sobre la izquierda y la derecha. ¿Qué propiedades podemos esperar que tenga este material en el mundo tangible? Piensa en este vaso. Poliestireno, translúcido y liviano. También lo es este. Y es polietileno. ¿Dónde está la diferencia? Las cadenas de polietileno son más flexibles, entonces podemos torcerla. La de poliestireno se rompe, es quebradiza, porque las cadenas de poliestireno son más rígidas. El poliestireno constituye un excelente aislante contra el calor o el frío. Hasta un 90% de este material es aire. Es voluminoso, pero es liviano y fácil de trabajar. Aquí tenemos otra vez el etileno. Esta vez vamos a reemplazar uno de los átomos de hidrógeno por un grupo cianúrico. Este es el monómero acrilonitrilo. El polímero es poliacrilonitrilo, una fibra resistente que se emplea en el tejido de ropa y alfombras. Este es el poliacrilonitrilo, mucho más duro para rasgar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el agregado de un grupo cianúrico forma este material tan duro? La diferencia es el resultado de la polaridad. El acrilonitrilo es más polar que la unidad de etileno, entonces las cadenas de polímero que contienen grupos cianúricos se atraen con más facilidad unas a otras que las cadenas que solo tienen átomos de hidrógeno. Por eso que caminamos sobre poliacrilonitrilo resistente, envolvemos sándwiches con polietileno flexible. El acetileno es un gas altamente combustible utilizado en cortadoras. El poliacetileno es un sólido que tiene interesantes propiedades. Cuando reemplazamos dos átomos de hidrógeno del etileno obtenemos acetileno, el que se polimeriza a poliacetileno. Cuando este se mezcla con ciertos compuestos metálicos se transforma en conductor de la electricidad. Vean los dobles enlaces alternantes. Este sistema de alternar enlaces dobles permite que los electrones se muevan con libertad por toda la estructura
tal como electrones se mueven libremente a través del metal en un trozo de cable. Este trozo de poliacetileno completa un circuito eléctrico. Cuando el polímero se dosifica con una solución iodada, el circuito se completa y el ventilador funciona. Los investigadores esperan que el poliacetileno se convierta en la pila del futuro. Quizás un día una batería de poliacetileno moldeada en la forma de un tablero proveerá energía para el auto eléctrico del mañana. Todos los años en Estados Unidos se consume más plástico que acero, cobre y aluminio juntos. Podemos hallar algunas de las aplicaciones más radicales de la investigación en polímeros en los automóviles. No solo ellos se benefician con la revolución del plástico. Al utilizar polímeros, los jets comerciales ahorran millones de dólares por año en costos de combustible. Y la exploración espacial depende cada vez más de los polímeros sintéticos. 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. And the shuttle has cleared the tower. Para recabar algunas reflexiones acerca de la investigación en polímeros en el siglo XXI, recurrimos a Howard Simmons, jefe de investigación de la compañía DuPont. Muchos lugares donde hoy utilizamos metales, en particular en aplicaciones estructurales, van a ser reemplazados en el futuro por los polímeros. Algunas de las cosas más exóticas pertenecen al campo de la medicina, donde los grandes mercados están previendo, por ejemplo, las prótesis. Ahora mismo, la mayor parte de los huesos artificiales, articulaciones, ligamentos, incluso arterias, todas están fabricadas con sofisticados polímeros fabricados por el hombre. He visto una reciente estimación de mercado que decía que hacia los 90 estaremos hablando de un negocio de más de 2.000 millones de dólares. Eso tiene una razón primordial. Los polímeros permiten una variación casi infinita de estructura y por ende una variación casi infinita de sus propiedades. Mientras que ahora sabemos casi todo lo que hay para saber sobre metales y vidrios, obviamente no todo, pero casi, existe una variedad infinita de polímeros que podemos concebir, así que podemos manipular sus estructuras y manipular sus propiedades, dado que hay tiempo. Para repasar, la ciencia de los polímeros ha recorrido un largo camino en el siglo XX. 100 años atrás no habíamos creado nuestro primer polímero sintético. Hoy usamos polímeros cotidianos en la medicina, en la construcción, en el transporte. Y esto porque la ciencia de los polímeros comienza con la separación de los componentes del petróleo crudo mediante dos procesos, destilado fraccionario y craqueo. Fabricamos un polímero cuando alineamos miles de pequeñas células como la molécula de etileno. Esto es polimerización. Mostramos cómo esta molécula toma parte en una reacción en cadena de radicales libres. El producto es un polímero versátil, polietileno, el más común de los polímeros sintéticos. Estos polímeros tienen una amplia gama de propiedades diferentes, duro o blando, flexible o quebradizo, aislante o conductor. Dependen del tamaño, la estructura y la composición química de las cadenas de polímeros. Los químicos que en polímeros siguen alterando la estructura de las moléculas o cambiando la pieza componente básica, el monómero, crean materiales totalmente nuevos que imitan y que incluso mejoran las sustancias naturales. Mucho antes que hayamos siquiera empezado a jugar en un laboratorio, la naturaleza hizo un uso abundante de polímeros que tenemos dentro y alrededor. ¿Por qué polímeros? Bueno, las moléculas por sí mismas tienen propiedades, pero cuando las alineamos formando cadenas, las organizamos en 2 o 3 dimensiones, estas cambian y los polímeros ganan en resistencia.
La naturaleza hizo uso de los polímeros porque nos eran útiles. Hacemos bien en seguir el ejemplo de ella en el laboratorio. Pero hay algo intrínsecamente diferente entre los polímeros sintéticos que los diferencie de los naturales. Bueno, claro, las encontramos en los primeros polímeros sintéticos. El nylon es diferente del rayón. Ellos están allí entre los naturales. El algodón es diferente de la lana. Pero más interesante que las diferencias entre los polímeros naturales y sintéticos son las semejanzas que en realidad surgen del nivel molecular. Ver a una araña tejiendo la tela es algo hipnótico, capta nuestra atención, es hermoso. También es interesante ver cómo lo hace, cómo trabajan las glándulas secretoras de seda y sus extremidades. Para mí es fascinante ingresar a nivel molecular y descubrir cómo sus enzimas fabrican la seda. Y es igualmente hermoso ver a un químico lograr un proceso por completo nuevo para fabricar polietileno, y que luego lo implemente a un nivel de miles de kilogramos por hora en una fábrica. La mente humana ha logrado una solución ingeniosa para un problema difícil. Manos humanas, herramientas. Ellas lo hicieron realidad. Y con toda seguridad, todo esto también es como lo natural y hermoso.